Buenas tardes, profesor Armando, compañeros presentes. El tema que voy a exponer es propiedades físicas para el empleo de métodos hidropónicos, realizado por la compañera Belkis Ortega y mi persona. A manera de introducción, vemos en las dos imágenes, ¿verdad?, que se tratan de dos ambientes diferentes. En la primera imagen podemos ver que se trata de un sustrato en un ambiente protegido, ¿verdad?, en el cual se obtiene un adecuado desarrollo radical. Dependiendo, podemos verlo de esta manera. Dependiendo del cultivo, ¿verdad?, yo puedo proveerle todas sus capacidades o puedo proveerle todas sus necesidades en base al sustrato, entre otros recursos, ¿verdad?, en un ambiente protegido, siempre que ese se encuentre en una zona que presenta carencias, ¿verdad?, como en comparación con la imagen que tiene este paisaje, ¿verdad?, que vemos las montañas un poquito más áridas, pero de igual manera tiene parte de cultivos muy bien cuidados y principalmente los recursos van dirigidos a ellos. No necesariamente puede ser una producción convencional, también puede ser una producción de una familia o de un pueblo. Sin embargo, ¿verdad?, esto no quiere decir que los ambientes protegidos vienen a innovar ello, que en diferentes espacios donde se mantienen carencia de recursos naturales pueden ser innovadores tanto para lo que es el ahorro y una eficiencia en estos mismos. Como parte de las propiedades físicas del suelo, tenemos que recordar que una no puede vivirse en la otra. Es decir, la textura o la característica de su estructura va a estar dada a su estructura, su consistencia, color y temperatura, así como la profundidad. Si la textura de un suelo, por ejemplo, un vertisol, es más dura, ¿verdad? Se siente ese suelo cuando está seco todo boronoso, pero cuando está mojado se siente todo plástico, todo pegajoso, ¿verdad? La estructura del mismo va a variar, tanto cuando esté seco como cuando está en capacidad de campo o ya un límite plástico. Por otro lado, su color, ¿verdad?, podemos analizarlo. En este caso puede ser un vertisol que tiene un color mucho más oscuro, a diferencia de un multisol que son suelos más rojos, o un inceptisol, ¿verdad?, que va a tener un intermedio, ¿verdad?, dadas sus características. De la misma manera, la temperatura va a ir variado con la calidad de poros o la porosidad que mantiene este suelo, y asimismo esto va a estar dado a su profundidad, en la cual yo puedo así estimar que mi cultivo va a tener una mejor producción o productividad de acuerdo a la misma. Estas, ¿verdad?, determinan la capacidad de un suelo en cuanto a la calidad de tasa de infiltración, flujo de aire, dinámica de nutrientes, expansión de raíces, absorción del cultivo, de desarrollo del cultivo, entre otros, dado por las mismas propiedades físicas. La situación aquí es que cuando hablamos de utilizar el suelo directamente como recurso natural, vamos a tener problemas en la degradación física del mismo, y esto impacta en la capacidad de transmisión de fluidos, lo cual es la alteración de la densidad, y ese mismo puede influir en el desarrollo del cultivo, como también el desarrollo de la ecología del sitio, que me da el equilibrio. También el volumen del almacenaje relacionado con el balance de gases. ¿Por qué? Porque al utilizar maquinaria agrícola, un uso excesivo de agroquímicos, así como el paso de las personas, vamos a disminuir los poros presentes, ¿verdad?, los macroporos o mesoporos presentes en microporos, lo cual va a disminuir la infiltración, generando tantos problemas de suelos como también problemas relacionados con el desarrollo. Así también como el agua necesaria para disolver los nutrientes se va a ver afectada por la misma. Esta imagen es muy interesante porque se puede observar la desintegración de la roca, ¿verdad?, como parte de su evolución. Esta pasa a ser un material parental de acuerdo a la lluvia, viento, microorganismos, el paso del tiempo, topografía, entre otros factores, ¿verdad?, para así obtener los fragmentos minerales y materia orgánica, humus, y por fin la materia orgánica, que en esta se encuentran los nutrientes en una capacidad para que la planta los pueda absorber y asimismo haya un equilibrio o una producción tanto de biota como de microfauna dentro del suelo, que va a proveer ese balance y ese equilibrio para el desarrollo. Por otro lado, en esa línea del tiempo, ¿verdad?, del proceso del suelo, tenemos otra línea decreciente,
la cual con el uso excesivo de la maquinaria, el uso o la explotación excesiva de los suelos, tanto en cultivos perennes como en cultivos de menor ciclo, así como el uso de laderas o montañas, cerros, con cultivos sembrados a favor de la pendiente, vamos a tener una mayor erosión, asimismo como una disminución de su capa orgánica y por ende la compactación y por ende también un bajo rendimiento en la producción y en la productividad del cultivo. Entonces, esto insta a que los ambientes protegidos no necesariamente tienen que ser invernaderos de millones de dólares, pueden ser una buena inversión y asimismo una buena práctica en lo que es la producción, la productividad, ya sea para mi familia, para el pueblo o como venta comercial, pero al mismo tiempo disminuye lo que es la explotación directa de lo que son los recursos naturales. Entonces, como tales, las propiedades físicas de estos sustratos, ¿verdad? Vamos a definir los sustratos utilizados en las investigaciones que se recopiló para esta investigación. Tipo de sustratos, tenemos el compostaje, ¿verdad? Tenemos el acerrín, tenemos el tezontle o la piedra volcánica. Asimismo, la cascarilla de arroz, que puede ser quemada o también se puede utilizar cruda. Tenemos la turba, en este caso se habla de la turba canadiense, que proviene de vegetación muy reciente, muy nueva, en diferentes áreas de praderas, ¿verdad? Entonces presenta características muy buenas para hacer una buena base en la producción de cultivos. Y por otro lado se tiene lo que es también la fibra de coco, que la misma va a proveer una buena cama para lo que es respectivo en lo que es la producción del cultivo, ¿verdad? Me disculpan. Ok, propiedades físicas de los sustratos presentes. En el caso de la fibra de coco, podemos observar que tiene un volumen muchísimo mayor, pero que su densidad aparente es la menor en relación con los demás cultivos. Asimismo, el espacio poroso de la misma es un porcentaje muchísimo mayor, lo cual me da una retención de agua muchísimo menor. Entonces, eso quiere decir que a mayor espacio poroso o mayor cantidad de meso o macroporos, tenemos una menor cantidad de agua retenida. En este caso podemos compararlo así: si yo voy a tener un ambiente protegido en Guanacaste, muy difícilmente solamente vaya a utilizar fibra de coco, eso sí, dependiendo del cultivo. Pero como yo también necesito realizar un ahorro de lo que es el recurso hídrico, entonces en este caso puedo utilizar fibra de coco con otro sustrato de menor cantidad de meso o macroporos. En el caso del acerrín composta, ¿verdad?, que tiene un volumen menor que la fibra de coco, presenta un espacio poroso bastante complejo de 53%, lo cual genera una mayor retención del agua, pero hay que recordar que esa es una mezcla. Entonces el acerrín en sí tiene partículas más grandes que la composta, pero la composta es de textura más limosa, por lo cual existe una retención del agua mayor en este caso, ¿verdad? Dado las partículas del compostaje que son menores. En el caso del suelo agrícola, ¿verdad?, que es un volumen mucho menor, similar al suelo con acolchado o con plástico. En este caso, este suelo agrícola, ¿verdad?, tiene una densidad de 0,06, tiene un espacio poroso de 28,06 y un agua retenida de 65%. Está clara que es por el uso de la maquinaria excesivo, también por el paso, así como el uso puede ser de agroquímicos. Esto es como muy general lo que estoy diciendo, pero todos estos tipos de características o tipos de consecuencias del uso de un suelo agrícola va a generar un agua retenida muchísimo mayor, lo cual puede ser negativo a la hora del desarrollo del cultivo y también puede ser negativo a la hora que puede generar mayor producción de hongos dañinos en lo que es la parte radical de la planta, así como también lo que es el anegamiento y la disminución de la producción agrícola. En el caso del tezontle es un tema bastante
Interesante, porque la piedra volcánica, piedra ripio, también puede considerarse, tiene un volumen menor, pero el agua retenida está en medio, ya que tanto esos autores mencionan, así como en la FAO, de que cuando se utiliza sustratos inertes, como en el caso del tesón de la piedra volcánica, esos pueden tener partículas muy grandes, pero al ser inertes y estar en mucho contacto con la humedad van a quebrarse. Entonces la parte superficial va a tener esas partículas más grandes, pero la parte que va a estar cercana a la raíz van a ser partículas más pequeñas, ya que está más en contacto con la humedad. Entonces es relativo en sí lo que es el agua retenida, porque sí, va a retener el agua, pero solamente en la parte baja o cercana a la raíz. En este caso puede ser muy negativo, porque la misma puede traer consigo enfermedades y con ello también ciertos insectos que pueden afectar el desarrollo radical o la misma raíz, ¿verdad?, al comerla. Entonces es un tema relativo y bastante interesante con el uso de la piedra ripio. Como parte también de la otra investigación por Álvarez 2007, se utilizó suelo negro, turba canadiense, cascarilla de arroz quemada. En el caso del suelo negro, este tiene la mayor densidad real y densidad aparente en comparación con los otros sustratos. En este caso, al tener una mayor densidad aparente, tiene una porosidad muchísimo menor, pero claramente, como lo dije anteriormente con la composta, el suelo negro tiene partículas muy pequeñas de una textura más limosa, lo cual genera una porosidad muy poquita, ¿verdad?, de meso o macroporos, siendo en sí mayormente microporos, ¿verdad?, lo que va a generar en sí también una mayor retención de agua, pero en muchos casos, si el cultivo necesita, sí, si bien la humedad, pero no puede almacenar mucho esa misma, ¿verdad?, entonces yo lo puedo combinar con otro que me genere ese balance. A diferencia de la turba canadiense, la cual tiene una porosidad bastante bien, de 90 a 95, la misma tiene una densidad aparente de 0,08, ¿verdad? Es interesante porque el suelo negro tiene mayor densidad aparente y menor porosidad. Y en este caso, la cascarilla de arroz quemada tiene una densidad aparente intermedia entre el suelo negro y la turba canadiense, pero tiene una menor porosidad. Entonces, va a influir tanto, ¿verdad?, en la textura, como también esa forma natural del sustrato, porque la turba podemos definirla como una vegetación, como más apretadita, que pasó por un proceso, ¿verdad? Entonces puede ser compacta, pero al mismo tiempo tiene muy buena porosidad de filtración, a diferencia de la cascarilla de arroz, que ya viene con un diámetro dado, ¿verdad?, de su partícula o milímetros, ¿verdad? Entonces por ahí también puede definirse con la característica no solamente física, sino propia del sustrato. En consecuencia, tenemos la clasificación del tomate según el rendimiento y diámetro del fruto. El tesontle, que era lo que les estaba mencionando, provee un mayor diámetro y rendimiento del cultivo, ya que al tener una capacidad de almacenamiento del agua cercano a la raíz, provee una mayor dinámica de nutrientes, así también como el flujo. Pero, no obstante, no vaya a querer decir que esa misma capacidad vaya a ser también así para todos los cultivos. Por otro lado, en el caso de la turba, a tener esa increíble filtración del agua, pero al mismo tiempo esa capacidad química que lo vimos la podemos ver aquí, esa capacidad química, ¿verdad?, del pH, materia orgánica, calcio, magnesio, que es mucho mayor a la del suelo negro. Claramente el suelo negro tiene mayor cantidad de materia orgánica a ser composta, ¿verdad? Me va a generar, junto a la buena filtración, una mayor altura de plantas de romero. Entonces, juguemos aquí también con los cultivos. A diferencia del romero y del tomate, el tomate es un poquito más leñoso, además va a producir frutos muy jugosos, ¿verdad? En sí va a generar un gasto de energía muy rápido, a diferencia del romero, que es un cultivo un poquito más suculento, el ser perenne, ¿verdad? Entonces va a tomar mucho tiempo en desarrollarse y crecer así también. Entonces va a necesitar esa cantidad de agua, al mismo tiempo esa
infiltración de la misma, pero también como esa retención del agua que le ayude a generar una dinámica de nutrientes y el desarrollo del mismo. A diferencia de la cascarilla de arroz, la mezcla y la que está sin suelo. La mezcla es relativa porque al tener este compostaje con acerrín, ¿verdad? Tenemos un compostaje, ¿verdad? Que tenemos una textura mucho más limosa, pero también tenemos un acerrín que tiene un diámetro mayor, entonces crea un balance de la misma. Pero la turba canadiense, ¿verdad? Viene a darnos esas características complejas para el desarrollo del cultivo en base a las características del mismo. Por otro lado, la longitud promedio de ramas de plantas de romero también fue de la turba la que generó mayor, dado a la explicación anterior. Y tenemos el contenido relativo de agua, el cual pueden ver que aunque la turba genera una mayor infiltración, la misma tiene un mayor contenido relativo de agua, lo cual es súper necesario y súper importante en el desarrollo del cultivo del romero en base a sus cualidades y características fenológicas y fisiológicas. Entonces, el éxito del sustrato será acorde a el cultivo. Tenemos el tomate, que es una planta más leñosa y va a generar frutos más suculentos, ¿verdad? Más acuosos, y el cultivo del romero, el cual es más suculenta, es perenne y va a tener un desarrollo más lento al ser perenne. Esto, ¿verdad? Es importante recordar que sustrato debe de proveer mayor mantenimiento de la humedad y balance con la filtración del agua. Porque si en el caso del romero, yo no proveo esto, voy a tener problemas fitosanitarios, ¿verdad? Por mucho almacenamiento del agua al no haber buena filtración. En este caso también puede ser parte la profundidad de la cama, si es así bajo invernadero, ¿verdad? Como esto que está aquí con el puntero, ¿verdad? Que tenemos esa generación de materia orgánica, ¿verdad? Por mucho almacenamiento de la humedad. Y en el caso, ¿verdad? Del tomate, si se utiliza el tesontle, ¿verdad? Como está acá, va a generar esa compactación a lo largo del tiempo, ya que por el almacenamiento de la humedad se va a quebrantar esas partículas y van en sí a producir ciertos problemas fitosanitarios, como puede ser Fusarium. ¿Por qué? Porque al ser productos inertes va a tener una mayor formación de lo que es la lana o moho. En el caso del romero, al tener esta retención del agua muy agresiva, vamos a tener una disminución en el rendimiento y con ende también una floración temprana. Entonces también va a ser dado a la climatología, es decir, yo no voy a poner mi invernadero, ¿verdad?, con un sustrato de acuerdo también a las características del cultivo que no le provea tanto ese rendimiento, pero que también me vaya a generar muchos costos. Porque si yo voy a tener un invernadero en Guanacaste y tengo alta humedad relativa y tengo cero variación del sitio, y también tengo una alta concentración de sales por ser organopónico, ¿verdad? Entonces tengo un mayor recurso hídrico por utilizar, el cual el mismo me va a generar más costos y de acuerdo al cultivo, ¿verdad? Puede ser también una baja en lo que es la producción. Entonces, como parte de las conclusiones, las propiedades físicas del suelo determinan la facilidad de preparación del terreno, la velocidad de infiltración del agua, la circulación del aire, influye directamente en el desarrollo de las plantas. Pueden observarse a simple vista, olerse, reconocerse al tacto. Y esto es súper importante, tanto en su calidad aséptica como la que también me va a proveer en la productividad y producción del cultivo. Las propiedades físicas se deben de conocer con el fin de establecer criterios para el desarrollo fenológico del cultivo en el momento de la siembra. Entonces, yo no voy a proveerle a una planta que necesita buena humedad, ¿verdad?, un sustrato que genere una rápida filtración y que a la vez me vaya a generar un mayor gasto de recurso hídrico. Para eso también están las mezclas en diferentes trabajos. Y la sustentabilidad de los sistemas agrícolas a largo plazo se debe fomentar el uso y manejo efectivo de los recursos naturales en los agroecosistemas. Es por ello que los ambientes protegidos vienen a ser esta gran innovación y también en la disminución de la explotación de recursos naturales.
Cabe recordar que esos sustratos que se están utilizando son también residuales o son reciclajes en base a producción anterior, y que el interés por utilizar distintos sustratos y el suelo está basado en disminuir costos, aumento de rendimiento, calidad del fruto y optimización en el uso del agua y fertilizante. Esas son las bibliografías utilizadas y muchísimas gracias.